Entonces, acabamos de ver que los embeddings nos permite trabajar con ciertas propiedades. ¿Y cuáles son esas propiedades? Algunas ya las fuimos nombrando y otras las vamos a ir trabajando en lo que queda de la charla. Podemos hablar del concepto de analogías con los embeddings. ¿En qué sentido? En el sentido que podemos tomar de nuestra representación en el plano de estas cuatro palabras que veníamos trabajando, de mujer, hombre, rey y reina, y podemos hacer una analogía. Decir, en alguna dimensión, hombre es a mujer, como rey es a no sabemos qué palabra. Ustedes como humanos saben que en la dimensión que esto está relacionado es el género. Entonces, si hombre es el masculino y mujer es el femenino, rey es el masculino, ¿cuál sería el femenino? ¿Sí? El que está opuesto a rey, reina. Ese es el razonamiento y la analogía que ustedes hacen mentalmente. Pero esto mismo lo tiene que poder calcular la red para poder trabajarlo. Y esto lo puede hacer usando los embeddings. ¿Por qué? Porque tiene estos vectores de valores. Yo puedo hacer operaciones vectoriales, ¿sí? Y decir que hombre y mujer es aproximadamente, tienen la misma relación que rey con algún otro embedding. Y encontrar cuál es ese otro embedding. Y lo puedo hacer matemáticamente. O sea, esta palabra X, que nosotros sabemos que es reina, ¿cómo la calculo? Bueno, usando un concepto que se llama similitud. Y voy a tratar de obtener la máxima similitud posible en esa operación. Es decir, voy a buscar la similitud de cuál es la palabra que representada en su embedding, que va a ser X, en este caso va a ser mi incógnita, la voy a obtener de qué? De array, restarle hombre y sumarle mujer. De hacer una operación vectorial. ¿Por qué estoy haciendo esta operación? Porque si yo tomo en el espacio vectorial la distancia que hay entre hombre y mujer, yo podría buscar en ese espacio vectorial qué palabras, ¿sí?, tienen una distancia similar, ¿sí?, y maximizar esa similitud entre rey y qué palabra, en este caso reina. Y sobre todo puedo hacer un cálculo vectorial de este paralelogramo donde se cumplan esas condiciones y decir si hombre es a mujer como rey es a qué, ¿sí? Y en base a esta composición vectorial encontrar cuál es la palabra que me minimiza, ¿sí?, o me maximiza en realidad la similitud. Va a haber un montón de palabras, pero va a haber una que va a tener la mayor similitud. Entonces yo lo puedo decirle, quiero manejar este tema de la similitud con algún porcentaje. Decirle, quiero similitudes entre el 30 y el 75%. Y manejarme con ese rango y elegir la de mayor o especificarlo de alguna manera. Esta función de similitud la vamos a operar, como les decía, vectorialmente. Y la que vamos a usar es la similitud del coseno. ¿Qué es la similitud del coseno? Bueno, ahí está la fórmula en la que vamos a tomar la similitud entre dos vectores. Vamos a hacer la multiplicación de un vector por el traspuesto del otro sobre los módulos de la multiplicación de esos vectores. A esto lo llamamos similitud del coseno. En realidad, lo que estamos estudiando no es la distancia, sino el ángulo que tienen estos vectores. ¿Por qué estamos estudiando el ángulo? Como sabemos, el coseno tiene esta forma. Si nosotros estudiamos el ángulo, lo que podemos determinar es que si están en el mismo plano, en la misma dimensión, ¿sí?, y ambos vectores están alineados, es decir, alfa vale 0, con lo cual el coseno me va a dar 1, yo puedo saber que cuando el coseno me da 1, esos dos vectores están alineados y tienen significado similar.
En cambio, si me da un ángulo de 90 grados, es decir, el coseno me da 0, es decir, estoy en este caso, estoy hablando de conceptos que son ortogonales, es decir, tengo un ángulo de 90 grados entre esos dos vectores. Y si son totalmente opuestos, como hombre a mujer, me va a dar un ángulo de 180 grados, es decir, voy a estar en este caso. Ahí el coseno me va a dar -1. Entonces yo puedo hacer operatoria aplicando esta metodología de similitud para ver qué tan cercano está un vector del otro. Incluso hay otra métrica que en vez de evaluar el ángulo por la similitud del coseno, lo vamos a denominar distancia eucliana, que lo que hace es la diferencia entre esos dos vectores obtener el módulo. Si vamos a la representación de los embedding que les había mostrado hace un ratito, en el margen derecho vamos a ver que tenemos esos valores. Cuando yo busqué Apple, me tiró la similitud que tengo con distintas palabras. Yo puedo ver esa distancia a través de la similitud del coseno o a través de la distancia eucliana. Y en base a eso saber cuáles son las palabras que están más cerca una de las otras y según en qué dimensionalidad. Entonces, de esta manera, aplicando este concepto de similitud, yo puedo decir que hombre es a mujer como niño es a niña. ¿Por qué? Porque yo voy a encontrar hombre y mujer en qué distancia están en algunas dimensiones y me voy a quedar con la dimensión que mejor asemeje esa similitud. Y una vez que obtengo esa dimensión y esa distancia, voy a buscar lo mismo en el niño. Entonces, ahí voy a encontrar que la palabra que tiene la misma distancia en esa dimensión es niña. ¿Sí? Entonces, de esa manera puedo hacer las analogías. Hombre es a mujer, como niño es a niña. Buenos Aires es a Argentina, como Lima es a Perú. El yen es a Japón, como el rublo es a Rusia. Si vemos esto, nosotros entendemos como humanos cuál es la relación y cuál sería la dimensión, pero no siempre le vamos a poder especificar un valor o una palabra que simbolice, que representa esa dimensión. Pero sí sabemos que están relacionados.